¿Ya? Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en este día hermoso, día de alabar a nuestro Dios, día de bendecirlo, día de darle gloria, día de darle gracias, día de unirnos como hermanos en coinonía alrededor de su Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre bueno, por este maravilloso día. Señor, acá hasta tenemos un clima hoy agradable, Señor, y vemos tu grandeza y tu poder cuando miramos los cielos, cuando vemos las montañas, cuando vemos el verdor de la naturaleza, Señor. Es tan hermoso y nos llena y nos gratifica, Dios del cielo, en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirme una vez más, Señor, hoy, Padre, estar en este momento dirigiéndome a tu iglesia. Padre, gracias, es un privilegio, es un honor, Dios del cielo, poder, Señor, enseñar tu preciosa palabra, estar un tiempo con mis preciosos hermanos, Señor. Bienvenidos, hermanos, a este tiempo, todo aquel que se está conectando ahora, bienvenido, Dios los bendiga, Dios les llene de su gracia. El Espíritu Santo de Dios los ilumine su mente y su corazón y los prepare para escuchar esta enseñanza, esta preciosa palabra de nuestro Dios. Padre, gracias, muchas gracias. Y ahora, hermano, preparemos nuestro corazón para levantar alabanza y adoración a nuestro Dios. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Así es, Dios. Has sido tan bueno para mí. Así es, Señor, tú has sido bueno. Me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Él sigue y deja las 99 y va por mí. Ni merecerlo, amor se entregó por mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor luchó por mí, así es, Señor. No me dejaste en vergüenza, Señor. No me dejaste en la oscuridad, oh Dios. Has sido bueno para mí. Pagaste el precio por mí, sí, Señor, un precio carísimo, un precio de sangre pagaste por mí, Señor. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sigue y deja las 99 y va por mí. Oh Dios, gracias. Merecerlo, tu amor se entregó por mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sí, Señor, tu amor es sin condición, Dios del cielo, Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor, por salvarme, Dios. Por ir por mí, Señor, a buscarme, por no desmayar nunca, Dios del cielo, que aun cuando no te quería escuchar, Señor, tú insististe y me buscaste, Dios, gracias. Para encontrarme a mí, que no derrumbes, para encontrarme a mí, oh sí, Señor. No alumbres tu monte, que no escales para encontrarme a mí. El que no derrumbes, que no rompas para encontrarme a mí. Oh sí, Señor. Así es, Dios, amor sin condición.
y deja las 99 y va por mí. Y merecerlo, no puedo ganarlo, Señor, ni merecerlo, Dios. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya, gloria a Dios. Nada de lo que yo pueda hacer, Señor, podrá salvarme, Dios. Solo tu amor sin condición, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por guardarnos, Señor. Y hoy, Padre, te suplicamos, Señor, hoy más que nunca por tu iglesia, Padre, por tu novia, por aquella, Dios del cielo, que tú diste la vida, Cristo. Padre, guarda tu iglesia, Señor. Este es un mes peligroso, Señor, un mes donde las huestes de maldad, Señor, se reúnen, Padre, para atacar a tu pueblo, para atacar a tu iglesia, para ir contra tu verdad, Señor Dios. Padre, y en esta mañana por eso clamamos, Dios, que tu sangre preciosa cubra tu iglesia, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, guarda tu iglesia, limpia tu iglesia de todo pecado, de toda contaminación, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en especial, Casa de Oración Pan de Vida, Señor, guarda a mis hermanos, Padre, protégelos, Dios del cielo, de todo ataque del enemigo, Señor. El enemigo ataca sus mentes, ataca sus corazones, ataca su familia, Señor Dios del cielo, la coinonía de su hogar, Señor Padre. Todo eso lo hace el enemigo, Señor Padre del cielo, y por eso te pedimos, Padre, que tú levantes bandera alrededor de la iglesia Casa de Oración Pan de Vida, que tú nos defiendas, Señor, ante el enemigo, porque tú eres más poderoso que el que está en el mundo, Dios Padre. Te pedimos, Señor Padre, por la economía, que es otra de las cosas que el enemigo ataca, la economía de tu pueblo, Padre del cielo, que seas tú, Señor, abriendo los cielos sobre el pueblo de Casa de Oración Pan de Vida, Señor, que cada día tengan para sus alimentos, para su sostenimiento, Señor, Padre bueno, y te pedimos por aquellos, por los más pequeños, Señor, por los que son vulnerables, Padre, para aquellos que todavía no están cimentados en la verdad, Señor, y pueden ser movidos, Padre, con cualquier viento de doctrina falsa, Señor, con cualquier chisme, murmuración. Padre, te pedimos, oh Dios, que tú los fortalezcas en ti y en tu verdad, Señor, que tu Espíritu Santo controle sus pensamientos, Señor, y que ellos puedan renovarlos cada día, como dice tu palabra, renovar cada pensamiento, Señor Dios del cielo. Padre bueno, gracias, gracias, Señor, por la vida de los pastores, por Jorge, Janet, Señor, fortalécelos cada día, Señor, llénalos de sabiduría con tu gracia, Padre, sobre sus vidas, que ellos puedan seguir haciendo esta obra maravillosa, Señor, no importando las caídas ni los tropiezos, Señor, sino que tú estás allí a su lado sosteniéndolos, Padre del cielo. Gracias por cada hermano, Señor, por aquellos fieles que siempre están allí, Dios, dispuestos, Padre, a escuchar tu llamado, Señor, porque tú nos has llamado a servirte, Señor. Tú nos has llamado, Dios del cielo, para, no importando lo que esté sucediendo en nuestra vida, no importando, Dios de la gloria, lo que estemos viviendo o sufriendo, Dios, Padre, tú nos llamaste a servirte, que debe ser lo primero en nuestras vidas, y por eso te pido, Señor, que tú ilumines el corazón de Casa de Oración Pan de Vida, y que todos puedan entender esta verdad, que es necesario, Señor, hacer, Padre, obedecer tu preciosa palabra. Señor, Padre, bendice a aquel hermano, Señor, Dios del cielo, que ha entendido esta verdad, Señor. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu poder, llénalos de tu gloria, respáldalos cada día en cada cosa que hacen, Señor, que prospere todo lo que sus manos tocan, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, y ahora te coloco, Dios, Padre, la predicación, la enseñanza del día de hoy. Señor, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo me respalde, Señor, que sea tu voz, Padre, que la que escuchen mis hermanos, Señor, en esta mañana, que tú abras el entendimiento, Señor, que tú abras los corazones
para entender lo que tú quieres enseñar a través de esta preciosa palabra. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el miércoles que tuve también el privilegio de estar ante ustedes, les hablaba de la carta de Gálatas, en el capítulo 5, en el cual Pablo nos transmitió una enseñanza muy puntual que es la libertad en Cristo, que es uno de los pilares del Evangelio, el centro del Evangelio, la libertad que Cristo nos dio para hacer lo que Él quiere que hagamos, la libertad para dejar de pecar, la libertad para dejar el pecado y no ser esclavos del pecado. Y hoy seguimos en la carta a los Gálatas y vamos a irnos al capítulo 2. Quiero que busquen en sus Biblias el capítulo 2 y vamos a estar desmenuzando los versículos del 11 al 21. Ténganlos allí, hermanos, ya lo han localizado, ténganlo ahí, no lo pasen. Y vamos a estar caminando sobre esa enseñanza, porque hoy vamos a hablar de también el pilar principal, uno de los pilares principales de nuestra fe, que es la justificación solo por fe. La culpa es una plaga universal, es algo que todo ser humano en algún momento ha sentido, y sobre todo el alma pecadora siente culpa. Todas las personas sienten ese remordimiento y esa culpa, y muchos tratan de aliviarla por algún medio. Los hombres primitivos lo hacían tratando de hacer sacrificios a sus dioses, a esos dioses imaginarios que ellos tenían, porque pensaban que eso que sentían eran porque los dioses estaban enojados, y entonces a través de los sacrificios hacían esos sacrificios para que los dioses se calmaran y ellos no sentir esa culpa. Algunas personas ahora, las personas cultas y sofisticadas, usan el psicoanálisis y la consejería humana para tratar de sobrellevar la culpa que a veces tienen. Otros intentan escapar a través del sexo, intentan escapar a través del alcohol, de las drogas. Y hay otras personas que lo hacen con pensamientos positivos, haciendo entretenimiento, se inventan cosas, y todo eso trata de llevarlos a disminuir la culpa por el pecado. Miles de años antes que Jesucristo viniera a la tierra y muriese por nuestros pecados, por el pecado del hombre, Dios mostró por adelantado el sacrificio de ese que iba a hacer para salvar al mundo. Adán le enseñó a sus hijos, y Dios le enseñó a Adán que tendría que hacer sacrificios que apuntaban hacia ese derramamiento de la sangre de Cristo, de lo que iba a ser en el futuro, el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario, el sacrificio del carnero, del macho cabrío, del cordero o de algún otro animal. Él les enseñó esto, pero en realidad esto nunca tuvo poder para perdonar pecado. El sacrificio que se hacía de estos animales nunca tuvo el poder para limpiar pecado, ni fue hecho con ese propósito, sino era como un acto simbólico, externo de esa obediencia, de un corazón contrito y humillado que se acercaba a Dios para expiar sus pecados. Pero no en sí, este sacrificio no en sí tenían el poder para limpiar el pecado, solamente era como un anticipo de lo que iba a venir después. Entonces, recordemos la historia de Caín y Abel. Caín pensó que con la ofrenda de granos que él presentó ante el Señor, él manifestaría su obediencia a Dios, pero no lo hizo así, al contrario. Él mostró su desobediencia a Dios y pecó, porque trajo una ofrenda inapropiada para ofrecerla al Señor, en vez de traer un sacrificio de animal como Dios le había mandado. Él trajo el fruto de su trabajo, de su labor, con orgullo, pensando que Dios con esto se iba a agradar.
pero Dios no se agrada en la desobediencia. Muchas veces, hermanos, nosotros no hacemos lo que nos toca, sino lo que creemos que es mejor, que es bueno, en nuestra propia opinión. Y con eso estamos desagradando a Dios. Y así pasó con Caín. Él desagradó a Dios porque él trajo la ofrenda que a él le parecía que era buena. El acto de Caín fue el primer acto de justificación por obra y se constituyó en el precursor de todos estos actos que nosotros hacemos, que creemos que con lo que hacemos, con el trabajo que hacemos, vamos a agradar a nuestro Dios. Todas las personas de todas las épocas han tratado de acercarse a Dios en base a sus propios méritos y en base a sus propias obras, mediante rituales religiosos y todo esto de origen humano. Y ha seguido, estas personas que hacen esto, siguen los pasos de Caín, siguen los pasos de su incredulidad y rechazan la gracia de Dios, sí, porque creen que con lo que hacen están agradando a Dios y acercándose más a Dios, sin obediencia, y sin obediencia no se puede, mis hermanos. Al rechazar el sacrificio animal prescrito por Dios, Caín rechazó la provisión divina de salvación, que iba a ser por sustitución de su hijo que mandó el Señor a sacrificarse por nosotros. Ese era el verdadero sacrificio de sangre. Al Caín no obedecer y no hacer el sacrificio como debía, rechazó la gracia de Dios. Mientras que Abel, al obedecer con su ofrenda de un animal, él obedeció y él fue, digamos que, transportado hacia la cruz. Él pudo tocar la cruz. Abel, a través de su obediencia y de hacer el sacrificio de animal como Dios lo había estipulado, él pudo tocar la cruz. Dios aceptó esta ofrenda de corazón, no porque esta ofrenda en realidad rindiera algún beneficio para la salvación de Abel, sino por la obediencia, por su corazón, por la forma como él lo entregó. Y esto es, desde el tiempo de Caín y Abel, han surgido estas dos líneas, estas dos maneras divergentes de acercarse a Dios, por las obras y por la fe. La vida religiosa del ser humano a veces quiere tomar el camino de Caín, el camino de las obras. La persona que sigue este camino humano, sin importar qué aspecto tenga, sigue la mentira de Satanás y la suerte de Caín, mientras que la persona que sigue la senda divina sigue los pasos de Abel por el camino de la gracia y el perdón. Entonces, estas dos maneras de practicar nuestro acercamiento a Dios la podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Los que trataron de construir la Torre de Babel siguieron el camino de Caín, el sendero de Satanás, mientras que Noé y su familia siguió la senda de Abel, la senda de la obediencia. También vemos cómo Abraham y su familia y su descendencia siguieron la senda piadosa de Abel. En la nación de Israel siempre existieron estos dos caminos, estas dos líneas, Dios y el logro humano, las obras y la fe. Entonces, aquellos que siguen el sendero estrecho de la fe siempre son una minoría, si lo podemos observar, hermanos, siempre son una minoría, pero las bendiciones de Dios nunca dejan de estar disponibles para este remanente. Aleluya, para todo aquel que obedece y sigue la senda de Abel. O sea, que trabaja para Dios, se entrega a Dios de corazón. Los que le fallan y siguen la senda de Caín, pues son hijos de perdición. En el tiempo de que Jesús nació, hubo también un gran remanente de creyentes, que incluyó a María, a José, a Isabel, a Zacarías, a Ana, a Simeón y a muchas otras personas que no conocemos, que sus nombres no aparecen registrados. Ellos tenían la confianza en el Dios de Israel, tenían la confianza en su palabra y tenían la confianza en la revelación divina. Ellos demostraron que su confianza estaba en el Señor
y no en el cumplimiento de leyes, no en el cumplimiento de normas. Sin embargo, ellos tenían que cumplir estas normas porque ellos vivían en el tiempo de la ley, pero ellos conocían quién era Dios y amaban a Dios y conocían el amor de Dios y obedecían por esto. Mientras que la gran mayoría de los israelitas se habían acostumbrado a añadir a la revelación de Dios más cosas, añadirle cosas que ellos mismos inventaron para su propia satisfacción y pensaban que con estos logros iban a alcanzar la salvación. La mayor parte de las tradiciones rabínicas se fundamentaban en la justicia por obras, en la idea de obtener méritos ante Dios mediante la observancia de leyes, mediante la observancia de regulaciones, de ceremonias. Y lo más triste, hermanos, que aún hoy existe eso. Aún hoy existen esas ceremonias, esos rituales, y las personas creen que a través de estos rituales, de estas ceremonias, van a acercarse a Dios, agradan a Dios, pero están equivocados, igual que los fariseos y los escribas que se jactaban de su propia santidad y creían que sus obras religiosas atraían el favor especial de Dios y los hacía aceptos al perdón de los pecados. Y de este vasto grupo de judíos legalistas que se levantaron en el tiempo de Jesús, nacieron los judaizantes, que ellos afirmaban seguir a Cristo, ellos afirmaban creer en Cristo, pero en realidad no era así, porque seguían enseñando que había que circuncidarse, que para poder acceder al perdón de Dios tenían que cumplir la ley mosaica para poder salvarse, para poder mantener una relación con Dios. Y la enseñanza de estos judaizantes corrompió el Evangelio, corrompió también, además del Evangelio, corrompió las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque aún en el Antiguo Testamento la salvación siempre fue por fe en Dios y por amor a Dios. Nunca fue por observar las leyes, por observar los ritos, siempre fue por amor. Entonces ellos, al enseñar esto, estaban pervirtiendo el Evangelio, estaban dañando la obra de Jesús, porque en ningún punto de la historia ninguna persona se ha salvado por sus méritos ni por el pacto con Moisés. Los hombres fueron salvados siempre por la fe y siempre serán salvados por la fe. Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, José, Rahab, los jueces piadosos, los reyes y profetas y todos los demás santos del Antiguo Testamento fueron salvados solo en base a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todas esas personas alcanzaron buen testimonio mediante la fe y solo así recibieron la aprobación divina. Entonces, los judaizantes en realidad no enseñaban la doctrina del Antiguo Testamento. Ellos estaban enseñando otra enseñanza, otro evangelio, ni siquiera lo que era verdad en el Antiguo Testamento. Pablo se refirió a los judaizantes como los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Eso lo pueden leer en Filipenses 3:2. Pablo declara en estos términos que para un incrédulo, sin importar su pedigrí judío o sus logros humanos, la circuncisión no se diferenciaba de solamente una mutilación pagana. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. Pablo hablaba de la circuncisión, pero de la circuncisión del corazón, de circuncidar nuestro corazón para dejar atrás todo lo que nos separa de Dios, para dejar la mentira, la hipocresía, el robo, todas esas cosas que antes que podíamos tener en nuestro corazón. Debemos circuncidarlo de tal manera que podamos limpiarlo para estar ante nuestro Dios y no gloriarnos en nuestra carne, sino gloriarnos en Cristo Jesús. Ninguna persona
del tiempo de Pablo tenía más razón que Pablo para jactarse de su herencia religiosa y sus logros en el judaísmo. Nadie más que él. Ese sí era un judío con pedigrí. Él fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Y no obstante de eso, el apóstol Pablo declara al respecto de todos estos títulos: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, teniendo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Y esa debe ser también nuestra declaración cada día, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo perdemos, lo entregamos y lo damos por basura, por ganar a nuestro Señor, por ganar a nuestro Dios. Los judaizantes reconocían a Jesús como el Mesías, pero ellos tenían una visión del Mesías corrupta. Ellos veían a Jesús de la manera como no eran. Ellos no lo veían como ese cordero inmolado que se entregó por los pecados, porque ellos pensaban que ellos no tenían pecados. Entonces ellos no veían a Jesús como ese cordero que fue sacrificado por sus pecados, porque ellos confiaban en las leyes y en la ceremonia y estaban convencidos de que ellos ya gozaban de todo el favor de Dios y que ellos eran aceptos así como eran, tanto en lo espiritual como lo moral. Craso error, crasa equivocación. Ellos no sabían, en realidad no conocían en realidad quién era Cristo. Por eso el escritor del libro de Hebreos se dedica a persuadir con argumentos profundos a los lectores judíos de que el Mesías, Cristo, es superior a todos, es superior a los profetas, es superior a los ángeles, aún es superior al mismo Moisés, que él no se trataba de cualquier otro líder ni de cualquier otro profeta, que él era el mismo Hijo de Dios, el Salvador del mundo, cuyo sacrificio salvador fue necesario para que cualquier persona pudiera entrar en una relación correcta con él. Ahora vamos en Gálatas al texto que nos vamos a referir, en Gálatas 2, 11 al 21. La escena cambió. Primero estaban ellos en Jerusalén, donde se llevó a cabo el concilio de Jerusalén, y luego esa escena cambia aquí en este capítulo de Jerusalén a Antioquía de Siria, donde se estableció la primera iglesia en una región gentil, y donde Pablo y Bernabé sirvieron como pastores con la ayuda de otros más. Pablo por eso defendió su credencial apostólica. Él describió un suceso ante los creyentes, que la mayoría de los creyentes consideraban a Pedro como ese líder natural, y mientras que a Pablo, muchos consideraban que Pablo no era un verdadero apóstol. Él tuvo que esforzarse, él tuvo que hablar, él tuvo que exhortar, tuvo que mostrar en realidad quién era él. En primer lugar, él explicó el desvío de Pedro frente al Evangelio, y en base a ello presenta el Evangelio en su forma verdadera, no en la forma como los judaizantes estaban presentándolos en ese momento, porque todo el trabajo que venían haciendo Pablo y Bernabé se estaba dañando, se estaba yendo al fondo por estos judaizantes. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces, como los
judaizantes habían dicho a los creyentes de Galacia que Pablo no era un verdadero apóstol, este incidente tenía un significado especial. Pablo no solamente era igual a los demás apóstoles, sino que en esta ocasión Pablo tuvo que amonestar a Pedro, o sea, tuvo que poner a Pedro en evidencia, a ese Pedro que lo tenían los demás como su líder, era reconocido como el líder de los 12 apóstoles, y entonces por eso Pedro tenía autoridad. Pero tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia, mediante la fe. Ambos fueron escogidos para ser apóstoles por intervención directa de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Ambos habían sido usados por el poder del Espíritu Santo en el establecimiento y la institución de la iglesia primitiva. Por eso el libro de Hechos se puede dividir en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al 12 está centrada en Pedro, y la segunda parte del 13 al 28 gira alrededor de Pablo, porque ellos fueron los dos principales apóstoles que en la institución de la iglesia primitiva. Entonces, aquí en esta parte de la palabra que estamos tratando, se menciona una ocasión en la que ambos hombres de Dios tuvieron un encuentro en Antioquía, que más bien fue un choque frente a frente. Dice Pablo, le resistí, que el traducido es aristemi, que alude a impedir, a prohibir. Es algo como una medida preventiva, y eso fue lo que hizo Pablo, prevenir que siguiera pervirtiéndose el evangelio. Porque Pablo se había apartado de los gentiles y él se había unido a los judaizantes, y con eso estaba despreciando las enseñanzas de Pablo, en especial la doctrina de la salvación por medio de la fe. Él estaba con esa estaba alentando la salvación por las obras. Pedro sabía que esto no estaba bien, que esto era de condenar, y Pablo se le opuso cara a cara. Pedro sabía que él no estaba condenado, que su salvación de pronto estuviera en juego en ese momento, pero él sí era culpable de ese pecado, de apoyar a un punto de vista que no estaba bien, a un punto de vista que él sabía que era errado. Era un pecado de condenar a la vista de los creyentes gentiles, porque ellos habían sido bien enseñados, bien fundamentados en el Evangelio de la Gracia, y ellos se quedaron perplejos, heridos, cuando se dieron cuenta de ese repentino cambio de Pedro. Y eso sí que duele, hermanos, cuando uno confía en un líder, en una persona a la que uno ha seguido y ha visto sus sacrificios y su avance, y de pronto este líder, esta persona que tú sigues, cae por cualquier circunstancia. Es muy doloroso, y para los gentiles de Antioquía fue bastante doloroso la actitud de Pedro hacia ellos, porque antes de esto, de que llegaran los judaizantes allí a causar daños, Pedro andaba con ellos. Entonces Dios usó este suceso para darle una autoridad a Pablo, porque la autoridad de Pablo estaba siendo criticada. Entonces el Señor utilizó estas circunstancias para que esto no terminara en una tragedia para el cristianismo. Él lo utilizó para su gloria y para el fortalecimiento de su iglesia. Vamos a leer en el versículo 12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro ya había estado en Antioquía por algún tiempo antes que viniesen estos judaizantes que llegaron, y que de parte de Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén. Ellos se presentaron con estas credenciales falsas que venían de parte de Jacobo, porque Jacobo estaba de acuerdo con la salvación por fe. Él aún había dicho: y juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea,
que no se moleste en hacerlos circuncidar, era lo que trataba de decir Jacobo con esto, que los dejen tranquilos avanzando en su conocimiento de Cristo. Y sin embargo, estos hombres que eran de la circuncisión, que enseñaban un evangelio falso, también tenían credenciales falsas de un supuesto patrocinio de los ancianos de Jerusalén. Y Pedro comía y departía con los gentiles hasta que llegaron estas personas, a contaminar allí el evangelio, allí en esa región de Antioquía. Pedro antes participaba de un compañerismo con los creyentes judíos, que se cuidaban entre sí, él los visitaba. Entonces, hermanos, cuidado con eso. Si la iglesia de Cristo tiene que ser como Dios la creó, no puede haber esas divisiones ni esos apartamientos por cuestiones de raza, esas distinciones por raza, por ritos, digamos, que si es rico, que si es pobre. Todas estas divisiones para Dios son irrelevantes, mis hermanos. Todo eso a Dios no lo vamos a asombrar. A Dios no lo asombran ni nuestros pedigrís, ni nuestros títulos. Nada de eso asombra a nuestro Señor. Lo mismo que esas divisiones que hay con las diferentes denominaciones, que esta tiene no sé cuántas iglesias, que aquella tiene tantas iglesias, que esta es una denominación antigua de no sé cuántos años, que esta apenas acaba de iniciar. Dios no tiene en cuenta eso, mis hermanos. Dios no mira lo que mira el hombre. Para Dios es más importante la obediencia, para Dios es más importante el amor, porque antes de que nosotros lo conociéramos, antes que existiera un abismo entre nosotros y Dios, todos estábamos allí perdidos. Y cuando Dios llegó a nuestro corazón por medio de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos todos a ser hijos de Dios. Todos pasamos a ser hijos de Dios. Y como dice la palabra en Gálatas 3, 26, 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ellos son uno en Cristo Jesús. Puesto que todos los creyentes somos igual hijos de Dios, somos hermanos, somos hermanas, sin lugar a excepciones ni distinciones. No debe haber distinciones. Pedro tenía que haber sabido esto más que ningún otro apóstol, que en Cristo todos los alimentos son puros, que en Cristo todos los creyentes son iguales. Él escuchó de cerquita estas enseñanzas de nuestro Dios, a su oído él pudo escuchar cuando Jesús dijo que lo que entra al hombre no es lo que lo contamina, porque eso no puede entrar al corazón, porque no entra en su corazón, sino entra a su estómago. Entonces eso no es lo que contamina, es lo que sale del corazón. Él había también experimentado, recordemos, esa visión que Dios le mostró, porque Dios conoce nuestro corazón y él sabía cómo era el corazón de Pedro. Y le mandó esa visión que él vio de los animales impuros y que el Señor le dijo: Pedro, mata y come. También él estuvo allá en la casa de Cornelio, llevando la salvación a esa casa. También podemos leer que durante el concilio de Jerusalén fue uno de los que más se opuso a la salvación por obra. Él fue de los que más defendió la salvación por la fe. Y sin embargo, tan pronto como llegaron esos judaizantes a Antioquía, Pedro se retraía y se apartaba de los gentiles, porque tenía miedo, como dice la palabra que acabamos de leer, tenía miedo de los de la circuncisión. Él encontraba diversas excusas para no unirse a los gentiles y volvió a ser aquel Pedro temeroso, débil, fluctuante de antes. Regresó a ser aquel Pedro. Salió de nuevo a escena ese Pedro, hizo aparición ese Pedro que bajo la inspiración divina declaró a Jesús como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, enseguida se atrevió a amonestar al Señor, porque el Señor afirmó que le era necesario padecer y morir antes de resucitar. También volvió aquel mismo Pedro
que declaró con denuedo que prefería morir antes de negar a su Señor, pero antes de terminar la noche ya lo había negado 3 veces. Allí estaba ese mismo Pedro a quien el Señor lo mandó a predicar. ¿Y qué hizo? Se devolvió a pescar. Ese mismo Pedro, amedrentado, temeroso, volvió. Entonces, mis hermanos, recuerden, mire aquel que esté firme, que no caiga, porque muchas veces nos creemos infalibles, intocables por Satanás, porque nos creemos muy santos y porque ya tenemos muchos años el Evangelio y creemos que nada nos va a tocar. Pero mire el ejemplo de Pedro. Mira aquel que esté firme, que no caiga. Pedro no tenía miedo de los de la circuncisión en realidad, porque ellos amenazaran su vida o su libertad. El temor de Pedro, ¿cuál era? Era de perder su popularidad, su prestigio ante un grupo de hipócritas judíos, estos que eran justos en su propia opinión, cuyas doctrinas eran herejes y cuyas tácticas eran engañosas. Él temía que lo ridiculizaran, al igual que lo hacían con Pablo. Él temía perder el respeto, entre comillas, respeto de estos hombres hacia él, así como no lo tenían hacia Pablo. Pedro en sí no se diferencia de la gran mayoría de los cristianos a quienes les resulta difícil ser consecuentes con sus compromisos espirituales. Era esa clase de personas que en un momento mostraban valor y convicción, pero luego tropezaban al día siguiente o tropiezan. De ese tipo de cristianos, mis hermanos, lamento decirles que están llenas las iglesias, de este tipo de cristianos que nos importa más nuestro prestigio, lo que hablen y digan de nosotros sea bueno, que no digan nada malo de mí, que no digan nada que ellos no estén de acuerdo. Me gusta estar de acuerdo con la mayoría o con todos, no me gustan las discusiones, no me gusta enfrentarme a la gente, yo mejor que digan lo que quiera, que hagan lo que quiera, yo me siento bien así. Cuidado, hermanos, porque no debemos agradar al hombre, nosotros tenemos que agradar a Dios. Pedro, al fallar de esta manera, cayó en la trampa de los judaizantes, que seguramente celebraron el éxito de haber atraído a Pedro, un hombre importante, hacia ellos, porque pensarían, bueno, si pudimos traer a Pedro, pudimos traer a cualquiera, podemos arrastrar a cualquiera. Si Pedro, siendo un líder, aquel que estuvo cerquita de Jesús, pudimos atraerlo hacia nosotros, podemos hacer caer a cualquiera, a cualquier otro. Así que ellos estaban felices con esto. Y miramos entonces ahora las consecuencias. Leamos el versículo 13. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense, hermanos. Bernabé, que era uno de los pastores de Antioquía, que fue arrastrado por este pecado. Recordemos que Pablo y Bernabé acababan de llegar de un viaje que habían hecho juntos, un viaje fructífero de esos misioneros que hicieron juntos. Habían ido juntos al concilio de Jerusalén también, y ahora ejercían el pastorado juntos ahí en Antioquía. Habían enseñado juntos, habían orado juntos, habían ministrado juntos, y aún habían sufrido juntos. Eran mejores amigos, tenían un amor entrañable entre ellos. Recordemos, mis hermanos, que fue Bernabé quien se hizo amigo de Pablo antes que todos los demás, quien introdujo a Pablo allá en Jerusalén, quien hizo que los demás lo aceptaran. Entonces imagínense cuántas veces Bernabé había oído a Pablo predicar sobre la justificación por la fe, y aún él mismo lo había predicado también. Y a pesar de todo esto, Bernabé fue arrastrado por la hipocresía legalista de Pedro. ¡Qué tragedia, mis hermanos! Muchas veces el mal ejemplo arrastra más que el buen ejemplo. Muchas veces las personas se dejan arrastrar por los malos ejemplos más que por el buen ejemplo. Entonces, esta hipocresía de Bernabé inició un distanciamiento de Pablo, pues tuvieron sus problemas y lo cual conllevó a una separación más adelante. Recordemos que ya ellos no volvieron a estar juntos llevando el Evangelio, porque Pedro, que fue un líder
por naturaleza, sus acciones públicas siempre implican a otras personas, pueden tocar a otras personas que siguen su ejemplo. Entonces, mis hermanos, ojo, aquellos que son líderes naturales, aquellos a quien la gente sigue, tienen una mayor responsabilidad, mis hermanos, con sus actuaciones. Tienen que mirar qué están haciendo, lo que dicen, lo que hablan. Nosotros no podemos hablar por hablar, no podemos dejar que salgan de nuestra boca palabras inútiles, palabras que no edifican, porque hay otras personas que nos están oyendo, que nos están escuchando, que no tienen la misma formación nuestra. Entonces debemos cuidar a los pequeños, dice el Señor, porque el Señor dice que hay de aquellos que hace que uno de sus pequeños tropiece, caiga, que mejor es amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al agua, que hacer caer a uno de sus pequeños. Entonces, ojo, mis hermanos, Pedro y los demás creyentes judíos que le acompañaron en su retraimiento, en sus acciones erróneas, dejaron, estos otros como Pedro, Bernabé y otros judíos, se dejaron arrastrar por estas acciones erróneas, en contra de la verdad, en contra de sus convicciones, en contra de sus conciencias, y eso es grave. Entonces, ellos trataron de agradar a estos hipócritas, porque los veían que venían con cartas, con cosas de allá de Jerusalén, enviados, y entonces ellos cayeron en la trampa de estas personas, y ellos con esta actitud hipócrita lastimaron a sus hermanos, lastimaron a aquellas personas que les creyeron en un principio, y lastimaron, peor aún, a nuestro Señor, lastimaron profundamente a nuestro Dios. A través de esto podemos aprender varias verdades importantes en este desliz de Pedro en Antioquía. La primera es que hasta los ministros más dotados del Evangelio pueden cometer transgresiones graves y caer en los mismos errores y pecados contra los cuales predicaron alguna vez predicaron con firmeza. Pueden caer, mis hermanos. Mire aquel que esté firme, que no caiga. En segundo lugar, aprendemos que la fidelidad implica mucho más allá que creer en la doctrina correcta. Doctrina correcta sin conducta correcta siempre produce hipocresía. Ojo, doctrina correcta, pero con conducta incorrecta produce hipocresía. En tercer lugar, aprendemos que la verdad es más importante que la armonía y la paz externa. El compañerismo y la unidad de los cristianos debe ser construida en base a la verdad, nunca en una mentira, nunca en una falsedad. Las concesiones a las mentiras solo contribuyen al debilitamiento de la iglesia. Tenemos que oponernos a cualquier tipo de mentira. La paz que se obtiene mediante la negociación de la verdad de Dios es una paz falsa. Es como la paz del mundo, no es la paz de Dios y no es una paz duradera. En cuarto lugar, vemos que la ética del relativismo, según cada situación, es una ética contraria a la piedad. La palabra de Dios y no una situación humana dada, en una situación humana en especial, es lo que determina, no es lo que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Solo la verdad de Dios puede dictaminar lo que es correcto y lo que es incorrecto. La conveniencia, el acomodamiento, el amor falso y el voto de la mayoría carecen por completo de poder sobre la verdad y la justicia. En quinto lugar, podemos aprender que la falsedad no debe ser ignorada, sin importar las consecuencias que pueda traer la oposición. Tenemos que oponernos a todo lo que es falso, no importa con las consecuencias que traiga, porque muchas veces no lo hacemos porque se va de la iglesia. Es que si le decimos eso, se va a ir. Entonces, no, pues no, mis hermanos. Hay que oponerse a todo lo que no es verdad, a toda falsedad en la iglesia que pueda traer consecuencias para el evangelio, cosas que traigan herejía en la palabra de Dios.
Los judaizantes había que ejercer contra ellos una oposición firme, porque hasta el cristianismo, hasta los cristianos prominentes que persisten en pecar, hay que reprenderlos, resulta imprescindible reprenderlos, así sean los más encopetados. Si es necesario reprenderlos, hay que reprenderlos, pero que no podemos permitir que la falsedad reine en nuestra iglesia. Ahora vamos a leer los versículos 14 y 15, y dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Entonces, como la ofensa de Pedro fue pública, Pablo le amonestó públicamente delante de todos para desenmascarar su hipocresía ante la congregación. San Agustín dijo que de nada vale corregir en secreto un error cometido en público. Si el error fue cometido en público, debe ser amonestado en público. De otro modo, la gente puede pensar que en la iglesia no habla en serio, que lo que la iglesia predica no es verdad, que aceptan el pecado. Entonces, hay que hacerlo en público para que la iglesia pueda aceptar la disciplina, y disciplinan a los miembros que pecan, incluidos los líderes. Si esos líderes han perdido credibilidad, si esos líderes no toman en serio las doctrinas y los parámetros de la iglesia, hay que amonestarlos también públicamente. Entonces, la amonestación a Pedro por parte de Pablo muestra que ningún líder cristiano, sin importar su importancia, está por encima de la disciplina del cuerpo al cual pertenecen. El pecado público requiere una reprensión pública. Por eso Pablo le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A diferencia de la hipocresía de Pedro, la condena de Pablo fue directa. Le recordó que al él llegar allí por primera vez, él andaba con los creyentes gentiles abiertamente, comía con ellos de manera habitual, los festejaba con ellos, sin ningún prejuicio. Entonces, allí él había vivido como gentil y no como judío. Después él vio la visión de los animales impuros, de su experiencia en casa de Cornelio. Pedro dejó de vivir como judío, porque él entendió que la división, la separación ceremonial enseñada en el Antiguo Testamento ya no era válida por la gracia reconciliadora de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, bajo la influencia de estos judaizantes hipócritas, el apóstol tropezó y cayó y volvió a ser el viejo Pedro, como les comentaba ahorita. Pablo no tenía en realidad ningún deseo de enseñorearse de Pedro al llamarle la atención o elevar su reputación a costa de Pedro, que algunos piensan eso, pero no, él no tenía esa razón. Su motivo no fue humillar a Pedro, sino corregir un serio error que estaba ocasionando que muchos otros creyentes siguieran su mal ejemplo y se perdieran. El apóstol no podía tolerar esa amenaza contra la integridad del evangelio que él había venido predicando. Entonces, él por eso tuvo que hacerlo, no importando que Pedro fuera un líder, más aún por ser un líder, él tenía que llamarle la atención. Leamos versículo 15, bueno, ya leímos el 15, leamos el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En realidad, el meollo, lo principal del dilema espiritual del hombre es que él es incapaz de imponerse al pecado, a la pecaminosidad que lo separa de Dios por sí mismo. No se puede.
Recordemos que Bildad, el amigo de Job, le preguntó, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Entonces, la respuesta está en la provisión de justificación por fe, por medio de Jesucristo. Esa es la respuesta a nuestra justificación. Entonces, la reprimenda que Pablo le dio a Pedro culminó en una de las declaraciones más importantes en el Nuevo Testamento sobre la doctrina de la justificación. En efecto, Pablo declaró, Pedro, te reprendo porque has transgredido la verdad cardinal del cristianismo. Con tu comportamiento has avalado la justicia de las obras humanas, un sistema de legalismo contrario incluso al pacto dado por medio de Moisés y al nuevo pacto dado por nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dejó claro a Pedro en esa amonestación que él estaba invalidando el sacrificio de Cristo. Pablo, en la primera parte de su argumento, les hace ver y dice, nosotros que somos judíos de nacimiento, hemos creído en Jesucristo. Es decir, él hace hincapié que siendo judíos, sabían más que nadie lo que era vivir bajo la ley, bajo el sistema de ley. Sabían que era vivir bajo la función de las exigencias de los rituales y las regulaciones. Y entonces él les aclaró, sin embargo, nosotros fuimos salvos por creer en Jesucristo y no somos salvos por la ley. Entonces, ¿cómo podemos esperar que estos pecadores gentiles lo sean? Entonces, porque en la mente de la mayoría de los judíos, los gentiles eran pecadores por naturaleza, porque no seguían la ley, porque no se dejaban guiar por las enseñanzas de la ley. Entonces, Pablo le dijo que por mucho que una persona guardara la ley, nunca podría hacerse justo. Y se debe a que la raíz del pecado humano está en el carácter caído del corazón del hombre y no en sus acciones externas. Está aquí dentro del corazón, como dice, de dónde vienen las contiendas, los celos, las herejías. Todas esas cosas, ¿de dónde salen? De nuestro corazón, no es de afuera, es de adentro del corazón. Ese es el problema básico del hombre, que radica en lo que el hombre es y no en lo que hace. Debemos tener eso siempre presente y siempre se nos olvida. Es lo que nosotros somos y no lo que hacemos. Los actos pecaminosos son la expresión interna de una naturaleza depravada, persuadida por sus pensamientos pecaminosos. Entonces, una persona que odia es homicida, aun cuando no haya matado a la persona. Recuerden, el Señor lo dijo, aquel que odia a su hermano es homicida. Lo mismo que aquel que piensa de una mujer o una mujer que piensa de un hombre de manera impúdica, está cometiendo adulterio con una mujer que no es su esposa o con un hombre que no es su esposo, está cometiendo adulterio. Así no ejecute la acción física. Entonces, porque la ley es importante porque la ley actúa como un espejo que muestra con precisión nuestra pecaminosidad. Pero lo cierto es que no puede revelar el pecado, pero nunca puede removerlo. La ley nos revela el pecado. La ley nos revela que somos pecadores, pero no puede remover el pecado. Solo la fe en Jesucristo puede poner a disposición de cualquier persona el regalo, ese regalo, pues como todo regalo es gratuito, de la justicia perfecta que suministra el Señor, el perdón y la salvación. La fe en Jesucristo no es solamente un mero reconocimiento intelectual de que Jesús murió y resucitó por el pecado del hombre. No es solamente yo confesar que Cristo entra a mi corazón porque Él es Dios, porque Él murió, porque Él resucitó, sino que es una confianza personal que nosotros podemos manifestar en Jesús para quitar y perdonar los pecados propios de cada uno de nosotros. Es un compromiso total a someterse a Él como nuestro Señor. Sigamos leyendo y leamos del 17 al 21 y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Imagínense, qué dura esta palabra. Por demás murió Cristo. Entonces, el primer punto consistió, Pablo, mostrarle a los judaizantes que no estaban en lo correcto. Que si ellos estuvieran en lo correcto, la doctrina según la cual los creyentes se salvaban por guardar la ley ceremonial de Moisés, estaban obligados a cumplir la ley para mantener su salvación. En ese caso, aún antes de que los judaizantes llegaran a Antioquía, Pedro, Bernabé y todos los demás creyentes judíos, incluyendo a Pablo, habían caído otra vez en la categoría de pecadores. Si él les quiso decir esto, si esto es verdad, lo que ellos están diciendo, lo que ellos están promoviendo, entonces nosotros, antes que ellos llegaran, caímos como pecadores. Entonces somos pecadores y hemos caído en pecado. El segundo punto de Pablo fue que si ustedes se volvieron pecadores por tener compañerismo con sus hermanos gentiles, en ese caso el cristianismo se volvió ministerio de pecado. Imagínense, hermanos. Pero no es así. Ya que Jesús había enseñado con claridad que ningún alimento puede ser fuente de contaminación espiritual, porque la comida no puede afectar el corazón. Pedro recibió esta evidencia a través de la visión de los animales impuros y por la conversión de Cornelio, un gentil. Entonces, él recibió este testimonio, que los gentiles son igual en todos sentidos a los creyentes judíos. Porque si los judaizantes tuvieran la razón, dijo Pablo, sería porque Jesús se había equivocado. Si ellos enseñaban la verdad, Jesús había enseñado una mentira, y eso convertía a Jesús en un ministro de pecado, santo de Israel. Tal acusación debió estremecer a Pedro, imagínense. Ser llamado hipócrita era bastante, ser llamado pecador también, pero hacer ver a Jesús como ministro de pecado, esto era bastante grave, era repulsivo, chocante para cualquier persona. Sin embargo, la lógica de Pablo es ineludible. Esto es lo que quiere decir esto. Cuando hacemos cosas que van contrario a la enseñanza de Jesucristo, conociendo la verdad, conociendo sus enseñanzas, y hacemos cosas diferentes, contrarias a la verdad, entonces estamos haciendo a Jesucristo pecador. Estamos haciendo a Jesucristo mentiroso. Su sacrificio lo estamos invalidando. A Pablo debió resultarle también doloroso tener que hacer esta sugerencia hipotética de que Cristo pudiera participar en el pecado del mundo, promoverlo, pero era necesario hacerlo. ¿Para qué? Para cortar de raíz el legalismo judaico que amenazaba con extender y dividir la iglesia. Grave. Dice Pablo, yo nunca jamás podría hacer algo así, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El concepto de legalismo choca con la verdad de Dios y con mis convicciones más profundas. Ahora que he aceptado la gracia y soy muerto para la ley, jamás podría volver a un sistema de ordenanzas rituales. De otra manera, no podría vivir para Dios. La ley no es el amo del creyente, Dios lo es. La relación del creyente con la ley no es lo que salva, sino su relación con Dios. Tanto en las cartas a los romanos como en la carta a Gálatas, Pablo se refiere al hecho de que una persona, al ejercer la fe en el Señor Jesucristo, es colocado en una unidad, en una unión espiritual con Cristo, ya en el cual Cristo pagó por su pecado, por el pecado. Entonces, el efecto más destructor del legalismo es que cancela el efecto de la cruz. Qué tristeza, mis hermanos, que nosotros, por querer observar muchas tradiciones
invalidemos el sacrificio de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, testifica Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Volver a someterse a la ley equivale a cancelar nuestra unión con el sacrificio de Cristo en la cruz y en consecuencia volver a vivir bajo el régimen del pecado y la ley. El hombre viejo ya, el hombre viejo, el yo, ya está crucificado, ya no vive. Es Cristo quien vive. Permite que el hombre nuevo viva. Tan pronto como un creyente confía en Cristo para su salvación, participa con el Señor de una manera espiritual con su crucifixión y en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Y esa es la razón, continúa el apóstol Pablo, por la cual lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivimos ahora en esta carne, la tenemos que vivir en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios. Esa es la única manera de agradar a Dios. La vida cristiana verdadera no consiste en que un creyente viva en Cristo como el hecho de que Cristo vive a través del creyente, gracias a que Cristo habita en nosotros. Cristo vive a través nuestro. Cristo habita corporalmente en nuestro corazón. Dice que en nosotros habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios habita en todos y cada uno de los creyentes que hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Así que, mis hermanos, la vida divina y el privilegio de ser habitado por el Hijo de Dios vivo y poderoso no se debe a algo que yo haya hecho o que quiera hacer o que vaya a hacer. No se debe a un logro mío, el hecho de que Cristo viva en mí, el hecho de que Cristo viva a través de mí. No se logra con mis méritos, sino por amor a nosotros. El motivo principal de toda devoción y obediencia en nuestra vida debe ser la gratitud a nuestro Dios soberano, a nuestro Dios que lleno de gracia. Él nos amó primero, y a esto se refiere que es el motivo de las gracias salvadoras de Dios, a que Él nos amó primero. El Nuevo Testamento está repleto de enseñanzas acerca de esta verdad. El regalo del amor divino no fue tomado de Cristo, no fue que el Padre obligó a Cristo y tomó la vida de Cristo, no, fue que Cristo se ofreció a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo. Ese es el gran valor que tiene ese amor, que además de que el Padre se desprendió de su Hijo, entregó a su Hijo, el Hijo se ofreció voluntariamente, porque Él hubiese podido decir que no, pero se ofreció, y ese es el gran amor, ese don gratuito de la gracia soberana de Dios. En consecuencia, Pablo concluye con estas palabras: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así le dijo a Pedro lo siguiente: con tu retraimiento, con tu apartamiento del compañerismo de tus hermanos gentiles en la fe, te has hecho partidario de los judaizantes, te has puesto al lado de ellos y te has puesto contra Cristo. De ese modo desechas la gracia de Dios y niegas la necesidad de la muerte de Cristo, tal como lo hiciste al amonestar a nuestro Señor, porque Él declaró que era necesario sufrir, morir y resucitar al tercer día. Lo hizo igual, volvió a ser ese viejo Pedro. Mis hermanos, cuidado, tenemos que caminar con mucho cuidado. Es fácil deslizarnos. Siempre la verdad es caminando como por sobre una cuerda. Es muy fácil irse a la derecha o irse a la izquierda. Siempre caminando tras los pasos, tras las huellas de Jesús. Mirar las huellas que dejó Jesús para no equivocarnos, hermanos. No es en nuestra propia justicia, no es en nuestra propia sabiduría, no es en lo que yo he aprendido, no es en mis cartones que tengo de teología, los años que tengo de haber estudiado teología, y porque sé hebreo, y porque sé griego, y porque he leído no sé cuántos libros. Nada de eso, hermanos, nada de eso sirve si no reconocemos que Cristo es nuestro único
y suficiente Salvador, que la gracia de Él fue la que nos salvó, su amor incondicional, y por eso nosotros tenemos que obedecerle, tenemos que seguir sus pasos, seguir sus huellas, creer en su verdad. Entonces, esos son los dos pilares del Evangelio, son la gracia de Dios y la muerte y resurrección de Cristo. Son los pilares, y estos son los pilares que el legalismo quiere derrumbar. El legalismo, por esa naturaleza, siempre, por esa naturaleza pecadora del legalismo, siempre quiere derrumbar estos dos pilares de la gracia de Dios, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos ganar nuestra salvación por nuestros propios esfuerzos. Y eso es lo que hace el legalismo. Menoscaba el fundamento del cristianismo y anula la muerte preciosa de nuestro Salvador. Dios mío, Dios nos guarde, mis hermanos, de caer. Padre de la gloria, bendito Dios, te alabo, Señor, te bendigo, Dios misericordioso, en esta mañana, y te doy gracias por permitirme llevar esta palabra y esta enseñanza a mis hermanos. Te pido, Dios, que les haya calado profundo en el corazón y que recordemos siempre que Dios es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Mis hermanos, les envío un fuerte abrazo y les deseo un feliz domingo y un feliz resto de semana. Dios les bendiga.